Dios les bendiga. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el Salmo 19, verso del 1 al 4. Quiero comentarles que no es este el bosquejo que traía para esta noche. Lo cambié, porque yo traía un tema evangelístico. Pero ahora quiero hablar a ustedes sobre un tema importante. Amén. Dice así el Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Quiero hablarles un poco, hermanos, sobre la real existencia de Dios. Lo que hemos leído aquí en el Salmo 19, 1 al 4, nos está diciendo la palabra de Dios que en cuanto a la creación de Dios, la tierra, el sol, la luna y toda la creación, dice el versículo 3, que no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Sin embargo, el sol habla. Sin embargo, la luna habla. La tierra habla en su propio lenguaje. Fíjense lo que dice en el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el versículo 3 dice que no hay un lenguaje verbal. No son palabras verbales. Dice ni palabra, ni es oída su voz. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pareciera que el versículo 3 con el versículo 4 se contradicen, porque el versículo 3 explícitamente dice que no hay palabras, no hay un mensaje verbal, y el versículo 4 dice que por toda la tierra salió su voz. ¿Qué quiere decir esto? Porque al ver la creación de Dios, al ver el sol, uno puede preguntarse quién hizo el sol. Al ver la luna, uno puede preguntarse quién hizo la luna. Entonces, mis amados hermanos, por intuición nosotros creemos que el sol no se hizo solo. Por intuición creemos que la creación del sol tuvo que haber una mano divina, todopoderosa, para que pudiera existir el sol. Y esa intuición todos la tenemos. Ustedes la tienen, yo la tengo.
Yo sé que por intuición todo lo que está, todo lo que existe, por intuición creemos que no se hizo solo y que lo hizo la mano de Dios. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dicen los ateos? Los científicos ateos. ¿Cómo se formó la Tierra? ¿Cómo se formaron los planetas? Ellos tienen su propia teoría. Una teoría completamente falsa. Dicen que en el principio había una sola masa, y que en un tiempo remoto hubo una gran explosión en esa masa, y en esa explosión se expandió por todo el universo los planetas. El Sol tomó un rumbo, la Luna otro rumbo, los planetas otro rumbo, y así se formó la galaxia Vía Láctea. Eso es lo que dicen los científicos ateos, que así se formó la Tierra y todo lo que existe, con una gran explosión. Están descartando la mano divina de Dios en la creación del cosmos, de los planetas. Porque como no creen en Dios, ellos tienen que inventarse su manera como existe lo que está. Y con relación a la existencia del hombre, ellos dicen que en el fondo del mar empezó una célula, y esa célula con el tiempo se convirtió en 2, luego en 4, después en 8, después en 16, y así la célula se fue multiplicando hasta que se formó el pez. Esto lo dijo Carlos Darwin, el evolucionista Carlos Darwin. Y que con el tiempo el pez se convirtió en lagarto. Otros miles de años después, ese lagarto se convirtió en mono. Y después de convertirse en mono, entonces se convirtió en el Homo sapiens. Y el Homo sapiens, dicen ellos, que somos nosotros. Y que nosotros venimos del mono. Miren, mis amados hermanos, el ser humano, nuestro cuerpo, está hecho de tal manera que nunca jamás pudo haber aparecido en este mundo de la casualidad. No por casualidad, porque miren lo que somos. Cada órgano que tenemos en este cuerpo está hecho con una sabiduría que solamente Dios, el Todopoderoso, la pudo haber hecho. ¿Qué función tiene el corazón? Ustedes saben. ¿Será que apareció el hombre de la nada? ¿De repente apareció el hombre sin la intervención de nadie? La función del corazón, la función del hígado, la función del páncreas, todo lo que somos nosotros, hermanos, tiene una función compleja. ¿Cómo somos? Hechos. Somos una maravilla, hermano. ¿Por qué? Porque somos hechos por una mano sabia.
una mano todopoderosa. Nada existe en este mundo si no es por la mano de Dios. ¿Y por qué será que en el mundo hay ateos? Más adelante les voy a explicar por qué existen los ateos. Pero quiero decirles que si no existe Dios, tampoco existe el pecado. Porque si no existe Dios, ¿contra quién pecamos? Si no existe Dios, no existe el infierno. Si no existe Dios, no existe el día del juicio. Si no hay Dios, no hay cielo. Entonces, si no hay Dios, qué pena. Vivamos la vida como queramos entonces, porque no hay infierno, no hay Dios, no hay pecado. Así que, mis amados hermanos, si Dios no existe, ¿cómo se explica la existencia del hombre y la existencia del mundo? Hubo un psicólogo judío llamado Sigmund Freud. ¿Saben qué dijo este psicólogo? Que Dios solamente existe en la mente de hombres ignorantes y supersticiosos. ¿Y era judío? Dios solamente existe en la mente de hombres ignorantes y supersticiosos. Entonces todos nosotros somos ignorantes y supersticiosos, porque todos creemos en Dios. Dicen los científicos que creer en Dios es un pensamiento esquizofrénico. Y la palabra esquizofrénico, ¿saben qué quiere decir? Loco, enfermo, desbaratado mentalmente, que oye voces donde no hay, que ve visiones que no existen. Eso es lo que es un esquizofrénico. Oye que le gritan, oye que le hablan, mira cosas. Y dicen los científicos que creer en Dios es un pensamiento esquizofrénico. ¿Cómo es posible? Entonces todos nosotros somos esquizofrénicos. Así que los ateos resultan ser más locos que los locos. Bueno, en esta noche yo quiero hablarles sobre algunas ramas que existen de la teología, algunas ramas de la teología para la existencia de Dios. Graben esto en sus mentes. Argumentos que enseñan sobre la existencia de Dios. El primer argumento que tenemos para la existencia de Dios se llama el argumento cosmológico. El argumento cosmológico revela a un Dios de poder. Conocemos a Dios. La palabra cosmológico viene de la palabra cosmos. Dios hizo el cosmos. Porque si ven el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis, ¿cómo dice? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. Quiere decir que cuando Dios creó esto, no había cielo. Porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios creó el cosmos. La palabra cosmos quiere decir cosmético. Y cosmético quiere decir orden y belleza. Eso quiere decir cosmos, orden y belleza.
Dice, hermanos, en Hebreos 1:1, ahí asevera el texto, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, de nadie más. A esto se le llama argumento cosmológico. Nada existe sin la mano de Dios. Hay unas palabras latinas que se pronuncian creatio ex nihilo. ¿Habían oído esas palabras ustedes alguna vez? Creatio ex nihilo, palabras latinas, lo que quiere decir la creación de la nada. Dios echó mano de la nada, es el creador. Dios no echó mano de algo, de ninguna materia existente, porque todo lo que existe está hecho por la mano de Dios. El segundo argumento para creer en Dios, el segundo argumento para la existencia de Dios, se llama argumento teleológico. No estoy diciendo teológico, estoy diciendo teleológico. El argumento teleológico, hermanos, enseña que todo lo que existe en este mundo tiene adaptación. Bueno, la palabra teleológico viene de dos palabras griegas. La palabra telos. La palabra telos es una palabra que quiere decir fin, finalidad, propósito y designio. Propósito, es decir, que todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito y que no resultó por la casualidad. Eso quiere decir teleológico. Y la palabra lógico pues quiere decir estudio o palabra. ¿Qué nos enseña el argumento teleológico? Por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos está hecho con una medida. El oxígeno que tenemos en el ambiente se encuentra en un 21%. Si estuviera el oxígeno que respiramos en un 22%, en vez de 21%, habría explosiones por todos lados en la Tierra, porque el oxígeno es más inflamable que el gas. Y si hubiera menos oxígeno del 21%, todos anduviéramos alcanzando aire. No sería suficiente para respirar, porque no está completo el oxígeno. ¿Y quién hizo eso, que estuviera el oxígeno cabal como nosotros necesitamos, en un 21%? Si fuera por la casualidad, hubiera aumentado, hubiera menguado, o no hubiera nada. No hubiera raza humana. Eso enseña, hermanos, el argumento teleológico. También el argumento teleológico enseña que esa luna que está ahí arriba no está puesta solamente como un adorno, no está puesta solamente para que nos alumbre en algunas noches. La luna tiene una función.
Ustedes saben que la luna cuando sale por aquí se pone por allá y está cambiando, ¿verdad? Es la luna la que mueve el eje de la Tierra. Ustedes saben que a veces el sol está alumbrando para allá, a veces está alumbrando para acá, el sol. Entonces, por la gravedad de la luna, hace que se mueva el eje de la Tierra a 23 grados. La Tierra se mueve a 23 grados. Porque por la gravitación de la luna se mueve. La luna también tiene otro efecto en la Tierra. Produce 2 olas diarias. Ustedes saben que en las costas, en las orillas de los mares, se forma mucha suciedad, cosas, digamos, cosas que hieren. Entonces, en las mareas, se la lleva bien dentro, para adentro, en el océano, y allá, pues, algunos animales y las algas devoran todo eso. Y dicen los científicos, ¿y si no hubiera luna, qué pasaría con la Tierra? Si no hubiera luna, la Tierra estuviera firme, un polo arriba, otro polo abajo. Entonces, el polo de arriba sería una brasa caliente y el polo de abajo una montaña de hielo, porque como no hay luna, no se mueve el eje de la Tierra. La luna es la que produce las 4 estaciones del año en el mundo. No todos los países marcan las 4 estaciones, algunos países marcan solo 2 estaciones. Pero la luna hace estos efectos en la Tierra. ¿Cuántos planetas existen en el espacio? Dicen que son 9, ¿verdad? Entre los 9 planetas hay uno que se llama Júpiter. Y en el firmamento vuelan meteoros, grandes meteoros que van en dirección de la Tierra. Pero Júpiter, que es un planeta gigantesco, 11 veces más grande que la Tierra, entonces cuando el meteoro se viene acercando a la Tierra, Júpiter lo jala por la gran magnitud, por la gran gravedad que tiene, y el meteoro, en vez de caer en la Tierra, va a caer a Júpiter. ¿Y qué tal si el planeta Júpiter no estuviera por ahí para jalar las rocas, los meteoros? Caerían en la Tierra. Y la Tierra ya no estuviera desde hace muchos millones de años. Ya hubiera sido despedazada por todos los meteoros que caen. A esto se le llama argumento teleológico, porque Dios es el que puso Júpiter ahí. Dios es el que, por eso se le llama cosmos, porque está ordenado de una manera tan sabia y con una belleza enorme. Amados hermanos, vamos a dejar de creer en Dios nosotros, sabiendo todo esto de la maravilla de la mano de Dios. Bueno, les voy a mencionar el tercer argumento. Este argumento se llama argumento ontológico. La palabra ontológico es una palabra que quiere decir que todo hombre por naturaleza
todo hombre sabe que hay un Dios, aunque nunca haya leído la Biblia, aunque nunca le hayan contado del Evangelio. Ontológicamente, el hombre sabe sobre la existencia de un Dios y que ese Dios tiene que ser soberano y que ese Dios tiene que ser todopoderoso. El argumento ontológico, hermanos, nos hace creer en Dios, aún aquellos que viven en las montañas más apartadas de las poblaciones. Por ejemplo, miren lo que dice Hechos capítulo 17. Aquí vamos a buscar unos versículos en Hechos 17, 22, que estos versículos nos enseñan que por naturaleza, innatamente, el hombre sabe que hay un Dios. Oigan cómo dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. El apóstol Pablo notó que los atenienses eran religiosos, y esa palabra lo que quiere decir es que creían en algún Dios. Porque el hombre por naturaleza es religioso. Todo hombre necesita un canto que entonar y un credo en el cual creer, por naturaleza. Versículo 23, oigan bien. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Esa era la inscripción que había allí: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En Atenas había en cada calle, en cada esquina, un nicho con un ídolo. Por todos lados habían nichos en la ciudad de Atenas. Pero los atenienses dijeron: tal vez nos falta un Dios a quien no estamos adorando. Tenemos que hacer un nicho con este memorándum, y no pusieron busto adentro. Y ahí pusieron este letrero: aquí adoramos al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo viene ahora y les dice: al que vosotros adoráis sin conocerlo, es a este que yo vengo predicando. Les dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, el argumento ontológico nos enseña creer en un Dios, aunque nunca hayamos oído hablar de Dios. Ontológicamente sabemos que existe un Dios. Y dice, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1 y verso 19, que el apóstol Pablo les dice que los romanos fueron avisados por Dios sobre la existencia de Dios. Oigan lo que dice. Romanos 1:19. Perdón. Romanos. Ajá.
Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Cómo termina diciendo? Pues Dios se lo manifestó a los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si teniendo la creación de Dios, la tierra con toda la creación, el sol, la luna y las estrellas, si viendo todo esto, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Este argumento, hermanos, el argumento ontológico se basa en la razón, creyendo que todo esto viene de la mano de Dios. Muy bien, hemos hablado de 3 argumentos: cosmológico, teleológico y ontológico. Hablemos de otro argumento más, el argumento moral. En el argumento moral, hermanos, cuando Dios hizo al hombre, no solamente lo hizo del polvo, ¿verdad? Sino que, ¿qué más? ¿Qué puso Dios en nosotros? Aliento de vida, el alma, el espíritu, el soplo de Dios. Entonces somos materia y también somos seres espirituales. Hay un himno que le gustan a muchos hermanos, pero que no es bíblico, ni tiene letra bíblica. Eres polvo y nada más. Al afirmar ese himno, eres polvo y nada más, ustedes, no hay alma, no hay espíritu. ¿Lo han oído, verdad? ¿O no? Eres polvo y nada más. No, hermanos, nosotros tenemos el alma, el espíritu, no solamente somos polvo. El argumento moral nos enseña que nosotros debemos de vivir en este mundo una vida ética. Nos enseña que debemos de vivir una vida moral. El vivir de cada uno de nosotros como seres humanos en este mundo, tenemos que vivir una vida moral, sagrada, santa. Ustedes saben que hay personas en este mundo que se autoproclaman ateos. Yo soy ateo, pero se dan cuenta que la Biblia dice que no hay ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nos hemos fijado que muchas personas que fueron evangélicas y aún pastores que profesaron, ejercieron el ministerio pastoral por años, resultan diciendo, ya no soy pastor. Resultan diciendo, ya no creo en Dios. Resultan diciendo que ahora son ateos. ¿Saben por qué? ¿Por qué un hombre que fue pastor resulta diciendo que es ateo? Porque se han enredado en una vida inmoral, en una vida de pecado. Y que es más fácil decir, ya no creo en Dios,
que admitir que están metidos en un pecado sucio. Entonces, cuando dicen yo no creo en Dios, están justificando su estilo de vida. Cuando dicen ya no creo en Dios, están justificando su conducta, su vida inmoral. Por eso porque si dicen que sí hay Dios, tienen que aceptar su vida inmoral. Tienen que aceptar que su vida no es sana. En el libro de Juan capítulo 3, versos 19 al 21, ahí dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué el hombre ama más las tinieblas que la luz? Porque sus obras son malas, dice el mismo Señor, porque sus obras son malas. No, porque el hombre, desde el nacimiento de su madre, es una persona que tiene una vida de moralidad. Voy a ponerles un ejemplo. Antes de que el Evangelio llegara a Guatemala, antes que se conociera el Evangelio y el nombre de Cristo, habían hombres que para cometer adulterio se escondían. Para cometer un delito se escondían. Hombres que cuando le quitaban la vida a otro hombre salían huyendo. Ahora la pregunta que les hago es esta: ¿por qué el hombre se esconde para cometer adulterio? Porque sabe que es malo. Eso revela la vida moral. ¿Por qué el hombre cuando mata se va huyendo? Porque sabe que cometieron un delito. Así es el ser humano, creado por la mano de Dios como un ser moral. Todo hombre sabe que hay un código moral. Hay un código moral en el ser humano. Hay una necesidad de Dios. El hombre hecho un ser moral en este mundo tiene necesidad de Dios. Por ejemplo, aquel joven rico que llegó corriendo a donde estaba Jesús. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si desde luego este joven llegó corriendo y preguntando qué hacer para tener la vida eterna, es que sabía que había una vida eterna después de esta vida. Sabía que había un más allá. Por eso llegó diciendo, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Por qué? Porque en el corazón, en el alma, en el ser de todo ser humano hay un código. Y muchos hombres violan ese código. Y al violar este código, convierte al hombre en un psicópata. Y al convertirse en un psicópata, su conciencia se petrifica. ¿No han oído testimonio ustedes de mareros? De los que están en la cárcel, que los entrevistan, los que están ahí en Salvador, en el sector. ¿Cuántas personas mató usted cuando estaba ahí? Unas 30. ¿Y qué siente? No siente nada en su corazón por haber hecho eso. Siento nada. Y si sale de aquí, haría lo mismo, lo vuelvo a hacer. Esos son psicópatas. Violan el código que Dios puso en sus corazones. Además de que tenemos, hermanos, un código moral en nuestras mentes, ¿qué más tenemos en la mente? Aquello que se llama conciencia.
la conciencia. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 y verso 14 al 16. Miren lo que Pablo dice acerca de la conciencia. Capítulo 2, verso 14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esa conciencia que está en todos los seres humanos, en muchos hombres está petrificada, fosilizada, convertida en piedra. ¿Qué es la conciencia? La conciencia dictamina lo malo que no debemos hacer y lo bueno que sí debemos hacer. Entonces, la conciencia le dictamina a usted. ¿Qué es la conciencia? La conciencia hace una distinción entre lo bueno y lo malo. La conciencia en el corazón del hombre se clasifica como un testigo, un fiscal y un juez. La conciencia es testigo, fiscal y juez. ¿Sabe usted lo que quiere decir un fiscal? Un juez, un testigo. Y eso está en la mente del hombre al mismo tiempo. Y el fiscal llega al Ministerio Público acusando los delitos que ha cometido. Él mismo es el fiscal que se está acusando. Y el testigo dice: pues sí, yo sé que lo hice. Y luego viene el juez y da el martillazo en la mesa: culpable, condenado. Fíjense que Judas vendió a Cristo, pero como Judas sabía que Jesucristo salía libre de todos los problemas, Judas pensó que Jesucristo iba a salir libre. Lo vendió por 30 monedas de plata. Y cuando vio que lo condenaron y lo ajusticiaron, entonces se preocupó, se afligió y regresó con el dinero. Y le dijo a los sacerdotes: he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué le contestaron los sacerdotes? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y él les tiró las 30 piezas de plata. Entonces él salió y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? La conciencia fue tan grave, fue tan dura en la mente del pobre Judas que no tuvo más remedio que matarse. Sí, hermano, diga. Hay un versículo, no recuerdo, pero que dice: porque a causa de la dureza del hombre que no quiere entender lo bueno, Dios te ha mandado un espíritu para interioricente, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Para que no entienda la verdad, sino que siga su voluntad. Exactamente.
Está en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12, por ahí. Entonces, cuando el hombre de veras no quiere entender, ni creer, ni obedecer a Dios, y por eso es que se dice que las blasfemias contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Saben por qué? Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo deja de hablar. Porque ¿quién es el que le habla al hombre de su salvación, de su pecado? Es el Espíritu Santo. Pero cuando el hombre se niega y dice no, y no, y no, y no, está rechazando al Espíritu Santo, no quiere nada saber del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se aparta. Y este hombre ya no tiene quien le hable de su salvación. Entonces, este hombre ya no tiene remedio. Esa cita que el hermano nos dice, búsquenla. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver, hermanos. Me está costando encontrarlo, pero yo sé dónde está. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Oigan bien, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A fin de qué? A fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complajeron en la injusticia. Ahí está. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es tiempo de entregarle el puesto y hasta aquí llegamos. Dios les bendiga y gracias por la atención.